Había una carpa al final de un callejón iluminado apenas por una serie de focos de colores colgados con descuido entre dos postes. Adentro olía a frituras, a sudor, a perfume barato y a madera húmeda. Y sin embargo, ahí dentro, algo sucedía que en ningún teatro de la ciudad podía comprarse con dinero. Eso era México. El México que se reía de sí mismo porque era la única forma de sobrevivirse. Para entender lo que fueron las carpas en este país, hay que entender primero lo que no eran. No eran el teatro de la ópera, con sus palcos dorados y su público de guante blanco. No eran el cine de estreno con su marquesina luminosa y sus butacas tapizadas. No eran el cabaret elegante de la zona rosa, ni el salón de baile con orquesta importada. Las carpas eran exactamente todo lo contrario de todo eso. Y precisamente por eso, eran más honestas que cualquiera de aquellos lugares. Eran carpas de lona tendidas sobre armazones de madera y varilla, levantadas en terrenos baldíos, en plazas de barrio, en los márgenes de las ferias populares. Se armaban en días y se desarmaban en horas. No tenían dirección fija ni temporada anunciada en el periódico. Existían porque la gente de a pie necesitaba reírse, y la risa, en México, siempre ha encontrado la manera de construirse un techo, aunque sea prestado. Su historia tiene raíces que van más atrás de lo que la mayoría imagina. Las carpas como fenómeno urbano consolidado en México comienzan a tomar forma a finales del siglo XIX, cuando las ciudades crecen y con ellas crece también esa masa de gente que no cabe en los teatros formales ni por dinero ni por clase social. Los circos itinerantes europeos y norteamericanos que llegaban al país traían consigo la idea de la carpa como espacio de espectáculo portátil. Pero lo que México hizo con esa idea fue algo completamente distinto. La mexicanizó de una manera tan radical y tan irreversible que lo que surgió no tenía ya nada que ver con sus orígenes. La carpa mexicana no vendía ilusión de grandeza. Vendía reconocimiento. Cuando el cómico salía al centro de esa pista improvisada y empezaba a hablar, el público no estaba mirando a un artista lejano en un escenario elevado. Estaba mirando a alguien que hablaba exactamente como ellos, que se quejaba de las mismas cosas que ellos, que les sacaba risa a los mismos dolores que ellos cargaban todos los días. El político corrupto, el patrón abusivo, el cura acomodado, el marido que no llegaba, la suegra que no se iba. Todo eso pasaba por la carpa y salía convertido en carcajada. Y esa carcajada era, para mucha gente, la única forma de justicia que conocían. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Porque las carpas no fueron solo un espectáculo. Fueron una escuela. La escuela más rigurosa y más cruel que jamás existió para un artista popular mexicano. Porque su examen era en tiempo real, frente a un público que no tenía paciencia ni cortesía académica. Si el chiste no funcionaba, el silencio era inmediato y despiadado. Si el número no convencía, la gente se levantaba, compraba más tostadas y seguía su conversación como si el escenario no existiera. No había aplauso de compromiso en la carpa. No había crítico que salvara lo que el público ya había condenado. Eso formó artistas de una resistencia y una intuición que el conservatorio nunca pudo enseñar. La capacidad de leer a una sala en segundos. De cambiar el rumbo de un número a media actuación porque se sentía que algo no estaba funcionando. De improvisar sin que se notara la improvisación. De hacer reír a alguien que llegó cansado, que llegó con hambre, que llegó con problemas que ningún chiste podía resolver del todo, y que sin embargo en algún momento de esa noche soltó la carcajada que necesitaba soltar. Varios de los nombres más grandes del entretenimiento mexicano del siglo XX pasaron por las carpas antes de llegar a cualquier otro lugar. Mario Moreno, que el mundo conocería como Cantinflas, forjó en las carpas ese personaje del peladito urbano que no era ni pobre del todo ni integrado del todo, que hablaba sin decir nada y de alguna manera lo decía todo. No llegó al cine siendo Cantinflas. Llegó al cine siendo ya una figura construida función a función, noche a noche, en esos recintos de lona donde el público no perdonaba la falsedad. Tintán, Germán Valdés, desarrolló también en los espacios del espectáculo popular una sensibilidad para el personaje del Pachuco, ese mexicano de frontera que no era del todo de aquí ni del todo de allá, que mezclaba idiomas y culturas con una gracia que solo podía haberse pulido frente a públicos que sabían exactamente de qué estaba hablando. La carpa no inventó a Cantinflas ni a Tintán. Los descubrió. Les dio el tiempo y la presión necesarios para que lo que había en ellos tomara forma definitiva. Si estas historias le llegan al corazón,
Comparta este video con alguien que creció viendo a esos artistas en la pantalla sin saber de dónde venían. Porque detrás de cada carcajada que nos dieron hay una noche en una carpa que nadie fotografió, que ningún periódico reseñó, y que merece ser recordada. Suscríbase al Archivo de México y ayúdenos a que estas historias no desaparezcan con la última generación que las vivió. Pero la carpa no fue solo comedia. Ese es uno de los malentendidos más grandes que dejó el tiempo. Porque dentro de esas lonas convivían géneros y formatos que en cualquier otro espacio habrían sido incompatibles. El número cómico podía ir seguido de un acto de magia, y el mago podía ceder el paso a una cantante de ranchero, y la cantante podía terminar su número para que entrara un equilibrista, y el equilibrista para que volviera el cómico con un personaje diferente. La carpa inventó, sin saberlo, lo que hoy llamaríamos programación de variedades. Y lo hizo no por decisión artística, sino por necesidad práctica. Había que mantener al público adentro el mayor tiempo posible porque cada persona adentro era una moneda más en la taquilla. Esa necesidad produjo artistas completos de una manera que el espectáculo especializado nunca pudo. El cómico de carpas sabía cantar aunque no fuera cantante. Sabía bailar aunque no fuera bailarín. Sabía hacer malabares de palabras porque si el chiste fallaba necesitaba tener algo más con que salir del apuro. Era un artista total por obligación, y esa obligación lo hacía mejor de lo que cualquier escuela formal habría podido hacerlo. Lo que pocos saben, y que cambia completamente la manera de entender este fenómeno, es el lugar que la carpa ocupó en la historia política de México. La carpa fue, durante décadas, uno de los pocos espacios donde la crítica al poder podía decirse en voz alta sin que hubiera una consecuencia inmediata. No porque el poder no estuviera enterado de lo que se decía, sino porque el poder, con una mezcla de cinismo y cálculo que también es muy mexicana, entendió que dejar a la gente reírse del presidente en una carpa de barrio era una válvula de escape que resultaba conveniente. La risa contenía lo que de otra manera podría haberse convertido en algo más difícil de manejar. Eso no quiere decir que la carpa fuera un espacio completamente libre. Había límites que los carperos conocían y que respetaban con el instinto de quien sabe hasta dónde puede llegar sin que le cueste demasiado caro. El arte de la insinuación, de la doble lectura, del chiste que decía una cosa y significaba otra, se perfeccionó en las carpas hasta volverse una forma de comunicación propia, con sus propios códigos, que el público entendía perfectamente y que la autoridad podía ignorar con comodidad si así le convenía. Esa complicidad entre el artista y su público fue uno de los vínculos más genuinos que produjo la cultura popular mexicana del siglo XX. No había cuarta pared en la carpa. No había distancia entre quien actuaba y quien miraba. Había una conversación ruidosa, irreverente, a veces grosera, siempre viva. Y en esa conversación, México se reconocía a sí mismo con una claridad que ningún discurso oficial pudo nunca igualar. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque hubo quienes quisieron acabar con todo eso. Los teatros formales miraron siempre a las carpas con una mezcla de desprecio y miedo que nunca se expresó del todo con honestidad. El desprecio era estético, ese humor de albur y doble sentido, esos personajes de arrabal, esa música que mezclaba géneros sin pedir permiso, nada de eso correspondía a lo que las instituciones culturales del país consideraban arte legítimo. El miedo era más difícil de admitir pero más real. Las carpas llenaban. Las carpas tenían al público que los teatros soñaban con tener y que nunca terminaban de conquistar del todo. Las críticas que se escribieron en los periódicos sobre las carpas durante su época de mayor esplendor son documentos que hoy resultan casi cómicos en su soberbia. Se hablaba de vulgaridad, de mal gusto, de la degradación del espíritu público. Se pedía regulación, control, en algunos casos directamente prohibición. Y mientras esos artículos se escribían en las redacciones del centro, en los barrios de la ciudad la gente hacía fila para entrar a ver exactamente lo que esos articulistas consideraban indigno. La historia le dio la razón a las carpas, aunque no de la manera que sus artistas habrían elegido. Porque el declive de las carpas no vino de la prohibición ni de la crítica cultural. Vino de algo más moderno y más implacable, la televisión. Cuando la pantalla chica llegó a los hogares mexicanos y empezó a ofrecer entretenimiento gratuito desde la comodidad de la sala, la competencia para cualquier espectáculo que requiriera salir de casa, comprar boleto y aguantar el frío o el calor bajo una lona se volvió imposible de sostener. Muchos de los artistas que habían formado su oficio en las carpas fueron absorbidos por la televisión. Y con ellos fue también, en parte,
el espíritu de ese humor. Pero algo se perdió en la traducción. La televisión necesitaba artistas que funcionaran para una audiencia masiva, anónima, invisible. La carpa había necesitado artistas que funcionaran para esa sala específica, esa noche específica, esa gente con sus caras y sus historias particulares. Eran dos oficios que compartían el nombre de entretenimiento pero que en su esencia eran profundamente distintos. Lo que no pudo llevarse la televisión fue la textura de esa experiencia, el olor del lugar, el calor de los cuerpos apretados. La risa que empieza en una esquina del público y se contagia como un rumor hasta llenar toda la carpa. Eso no cabe en ninguna pantalla. Eso solo existió ahí, en esos recintos improvisados que el tiempo fue derrumbando uno por uno sin que casi nadie lo documentara, sin que casi nadie se detuviera a decir que algo irreemplazable se estaba yendo. Hoy quedan muy pocas carpas en el país. Las que sobreviven lo hacen como curiosidad, como rescate voluntario, como acto de resistencia de quienes entienden que ese humor de carpa, ese vínculo directo entre el artista y su gente, es una parte del alma de México que no puede dejarse morir del todo sin que algo importante se pierda con ella. Porque la carpa no fue solo entretenimiento. Fue el espejo más fiel que México tuvo de sí mismo durante buena parte del siglo XX. Un espejo sin filtros, sin cortesías, sin el barniz que la cultura oficial le pone a las cosas para hacerlas presentables. Un espejo que mostraba al país como era, con sus miserias y sus gracias, con su dolor y su capacidad infinita para convertir ese dolor en risa. Y esa risa particular que solo puede entender quien la vivió desde adentro, todavía resuena en algún lugar si uno sabe cómo escuchar. ¿Recuerda usted haber escuchado hablar de las carpas en su familia? ¿O conoció a alguien que las vivió de cerca, que vio actuar a alguno de esos artistas antes de que los descubriera la pantalla grande? Cuéntenos en los comentarios. Cada historia que comparte aquí se convierte en parte de un archivo que todos construimos juntos, y que le pertenece a todos. Comparta este video con quien usted sabe que lo necesita ver. Con el familiar que todavía recuerda los nombres de aquellos artistas con un cariño que ninguna otra época del entretenimiento volvió a producir. Dígales que alguien no olvidó de dónde vinieron. Que alguien consideró que ese México de lona y foco de colores y carcajada colectiva merecía ser recordado con la dignidad que le corresponde. En el Archivo de México seguimos buscando las historias que México merece escuchar. Las que no están en los libros de texto. Las que viven en la memoria de la gente y que se apagan cuando esa gente ya no está. Gracias por acompañarnos esta noche. México se hizo también de esas carpas, de esa risa, de ese arte que los teatros quisieron ignorar y que sin embargo formó a los artistas que todo México amó.